Hola crocheteros, bienvenidos a Auyama Crochet. Hoy vamos a aprender a hacer estos abrigos para niños unisex. Los podemos hacer todos los livianos o abrigados que queramos según el material con el que tejamos. Y bueno, los voy a enseñar a hacer desde 0 meses hasta 5 años, así que espero que se animen a tejerlo para todos los pequeños de la casa. Estaremos utilizando el punto V, un punto muy sencillo que además suele crecer bastante rápido, así que ya saben, no hay excusa para no tejer este abriguito. Vamos a ver el tutorial. Yo estaré tejiendo con Baby Nature de lana Scatia, 100% lana orgánica con una suavidad ideal para niños y para bebés y con unos colores también maravillosos. Toda la descripción de los materiales que necesitaremos está abajo en la descripción de este video. Este es el modelo que utilizaremos. Como ven, tiene unas letras que con esta tabla de tallas pues vamos a adaptar a cada una de nuestras necesidades. Este modelo con la tabla de tallas lo encuentran en auyamacrochet.com, el enlace lo tienen abajo en la descripción del video. Aquí está mi ganchillo de 3 milímetros y bueno, vamos a empezar con un nudo deslizado. Recuerden que todos los puntos básicos los pueden encontrar en el curso para principiantes en la I desplegable. Vamos a hacer un número de cadenas impar hasta alcanzar la medida A. Aquí es la primera vez que vamos a ver nuestra tabla de tallas y vamos a medir esto estirado, estas cadenas, porque el punto que vamos a usar es un punto que suele estirar las cadenas. Así que medimos nuestra medida A con las cadenas estiradas, un número impar de cadenas, y después de alcanzar esa medida A vamos a hacer 3 cadenas extra en todos los casos. Luego en la cuarta cadena desde el ganchillo vamos a hacer un punto alto y esta será nuestra primera V del punto V, luego les explicaré cómo va. Vamos a saltarnos una cadena y en la siguiente vamos a hacer un punto alto y de nuevo otro punto alto en esa misma cadena donde acabamos de trabajar. Esto será un punto V, 2 puntos altos en el mismo punto. Como ven, ahí se forma esa forma de V. Como les dije, nuestra primera V era esta con las 3 cadenas de inicio. Es un poquito deforme, pero bueno, la vamos a contar como la primera V. Y seguiremos repitiendo, saltamos una cadena y en la siguiente hacemos 2 puntos altos en el mismo agujero, en la misma cadena, para seguir formando esas V's, esa primera fila de punto V. Así llegamos hasta el final, nos saltamos la penúltima cadena y la última nos debe coincidir con el lugar para hacer nuestro último punto V. 2 puntos altos ahí en esa última cadena. Si hemos hecho las cadenas impares, nos tiene que coincidir. Para las siguientes filas que vienen de ahora en adelante, siempre haremos 3 cadenas, giramos el trabajo y trabajaremos en los agujeros de las V's. En el primer agujero solo haremos un punto alto, porque esas 3 cadenas ya nos completan la V. Y ahora seguiremos identificando esos agujeros que forman las V's en su interior y ahí dentro del agujero trabajamos un nuevo punto V, o sea, 2 puntos altos en el mismo agujero de V. Ahí está ese punto V y así seguimos de agujero en agujero hasta llegar al otro lado. Aquí ya estoy terminando. Como les dije, esta era la primera V de la fila anterior. Ahí en ese agujero, un poquito más raro, trabajamos la última V de esta nueva fila. Y bueno, este es un buen momento para volver a medir nuestro trabajo, comprobar que en realidad mide esa medida A de la que estábamos hablando, porque nuestro punto se puede estirar o encoger, así que volvamos a medir. Y seguiremos creciendo de la manera que les expliqué, empezando las filas de punto V hasta alcanzar la altura B. Iremos midiendo y cuando nos falte una sola fila para alcanzar esa medida B, vamos a hacer el cambio de color para la parte de arriba. Entonces aquí, cuando me falte una fila, hago el cambio de color. En mi caso voy a traer el gris, lo traigo después de esa penúltima fila de la medida B y empiezo esta nueva fila como las otras, siempre con 3 cadenas
giramos el trabajo, aprovechamos para cortar el color anterior y aquí hacemos, como ya sabemos, un punto alto en el primer agujero y después 2 puntos altos en cada agujero de V para formar esa nueva fila de puntos V. Aquí ya estoy terminando esa última fila de la medida B que va en el otro color y así ya me queda este rectángulo de ancho A y alto B. Ahora voy a empezar a hacer unas disminuciones al lado y lado, son las disminuciones de la manga de la sisa. Entonces iremos disminuyendo por lado y lado hasta que el ancho de mi trabajo se convierta en la medida C. Entonces vamos a ver cómo hacer esas disminuciones. Para empezar la fila con disminución empezamos con 2 cadenas, solo 2. Giramos el trabajo y en el primer agujero vamos a hacer un intento de punto alto. Hacemos como si fuéramos a hacer un punto alto, atravesamos los 2 primeros aritos, pero los 2 últimos los dejamos montados en el ganchillo. Ahora vamos a pasar al siguiente agujero de V, donde vamos a hacer otro intento de punto alto. Atravesamos los 2 primeros aritos y nos deben quedar 3 en el ganchillo. Los atravesamos los 3 juntos y ahí ya tenemos nuestra disminución de principio de fila. En la fila siguiente veremos que hemos perdido un punto. Para terminar esta V vamos a hacer un punto alto en ese mismo agujero donde acabamos de trabajar. Y así ya seguimos ahora sí normal, un punto V en cada agujero de V disponible hasta llegar al otro lado. Cuando lleguemos al otro lado, pararemos cuando nos queden 2 V's completas y aquí empezaremos a hacer la disminución de final de fila. Empezamos con un punto alto normal en el penúltimo agujero de V y ahora vamos a hacer ese intento de punto alto solo atravesando los 2 primeros aritos. Paso al último agujero donde hago otro intento de punto alto. Atravieso los 2 primeros aritos y luego los 3 que me quedan en el ganchillo. Y esa sería mi disminución de final de fila. En la siguiente fila veré que he perdido un punto. Entonces seguimos disminuyendo al lado y lado hasta, como les dije, alcanzar ese ancho C en nuestra parte de arriba del trabajo. Entonces voy a hacerlo otra vez. Empiezo con 2 cadenas, giro el trabajo. Aquí hago un primer intento de punto alto en ese primer agujero disponible. Luego paso al siguiente agujero donde hago el otro intento de punto alto. Aquí atravieso los 3 aritos y ya tengo mi disminución de principio de fila. Ahora hacemos un punto alto para terminar esa V que acabamos de empezar ahí con la disminución. Y ahora sí, como ya sabemos, un punto V en cada agujero disponible. Llegamos al otro lado, recordemos que paramos cuando nos queden 2 V's completas. Esto ya no cuenta como V, este rollito de aquí del final es la disminución. Así que cuando nos queden 2 V's completas, empezamos la nueva disminución, siempre con un punto alto primero. Ahora sí, el intento de punto alto, pasamos a la última V, donde hacemos el otro intento, atravesamos los 3 aritos y ya tengo mi disminución de final de fila. Y así como les digo, seguimos disminuyendo al lado y lado. Midiendo a cada vez para ver si ya alcanzamos la medida C. Yo ya la alcancé, pasé de la medida A de aquí abajo a la medida C. Solo tuve que hacer 2 filas con disminuciones. Entre más grande sea nuestra talla, pues más filas con disminuciones tendremos que hacer. Cuando ya lleguemos a esa medida C, seguiremos tejiendo filas normales sin disminución, 3 cadenas, punto alto en el primer agujero y un punto V en cada agujero de V disponible. Cuando lleguemos al final, igual trabajamos la última V en el último agujero disponible. Y así es como ya volvemos a las filas normales sin disminución. Seguiremos entonces subiendo recto hasta alcanzar la medida D, que es la medida de esta parte de arriba de nuestro trabajo.
Como ya sabemos, 3 cadenas y de nuevo una fila normal. Y así es como nos debe quedar. Este de aquí es para una talla 5 años, entonces tuve que hacer más disminuciones en la sisa, pero bueno, lo importante es alcanzar esa medida D al final del trabajo. Lo que les voy a mostrar ahora es en la última fila de esta pieza, vamos a hacer, no sé si lo ven aquí, como una pequeña bajadita para el cuello en la parte central. Entonces, cuando nos quede una fila, calculamos que nos falte una fila para llegar a la medida D. Vamos a parar y vamos a marcar la medida E en el centro de nuestra pieza. Aquí podemos poner unos marcadores al lado y lado, dejando el mismo número de puntos V's en cada hombro, digamos. Por este lado pongo el marcador, el otro lado igual en el mismo punto, de manera que la medida E me quede aquí centrada. Es la medida para una pequeña bajadita que vamos a hacer en el cuello. Entonces empezamos con 3 cadenas, giramos un punto alto en el primer agujero. Hasta aquí todo va como una fila normal. Vamos a hacer una fila normal hasta el marcador. Y cuando lleguemos al marcador, a partir de ahí, en la siguiente V, vamos a hacer unas mini V's de puntos bajos. Entonces 2 puntos bajos en el siguiente agujero, paso al siguiente agujero de V y hago 2 puntos bajos y así hasta llegar al otro marcador. En vez de puntos altos, hacemos las V's con puntos bajos, un poquito sueltos para que no nos quede muy apretado y ahí ya se nota como esa bajadita. Vamos a pasar después del marcador siguiente a hacer de nuevo puntos altos. Ya V's normales, terminamos nuestra fila. Como ya sabemos, aquí ya podemos cortar el hilo, retirar el ganchillo y también retirar los marcadores. Nos queda entonces esa bajadita del cuello y ya tenemos nuestra pieza de atrás. Vamos a hacer ahora la pieza de adelante. Serán 2 piezas de adelante, esta es la primera, haremos un número de cadenas impar hasta alcanzar la medida F. Recordemos medir esas cadenas estiradas en el metro y después haremos 3 cadenas extra. Aquí vamos a repetir las instrucciones exactamente igual que en la parte de atrás para empezar esa primera fila de punto V. Vamos a subir en punto V hasta alcanzar esa altura B, igual que la parte de atrás. También con su cambio de color en la última fila del rectángulo nos quedará un rectángulo de ancho F y altura B. La idea es que esta pieza vaya a este lado, abarca un poco más de la mitad, la otra pieza vendría por aquí y así nos quedaría cruzado el abrigo. El siguiente paso será entonces hacer las disminuciones para crear la sisa. Por este lado seguiremos subiendo recto, solo haremos disminuciones por un lado. Nos guiaremos con la parte de atrás, todas las disminuciones que hayamos hecho, en mi caso 2 filas. Ustedes las filas que hayan hecho las repetiremos, pero aquí solo de un lado. Entonces aquí empiezo, recordemos que empezábamos solo con 2 cadenas. Y hago esa disminución de comienzo de fila. Y por el otro lado termino recto con un punto V normal. Solo hacemos disminuciones en uno de los lados. Empiezo también recto. Y cuando llegue al otro lado, hago nuevamente una disminución. Y así hago disminuciones solo en este costado, guiándome con mi parte de atrás. Todas las disminuciones que haya hecho en esa parte de atrás las repito en esta pieza, pero solo por un lado. El otro lado sigue recto. Entonces en mi caso solo eran 2 filas, ustedes como les digo, las que tengan que hacer. Y cuando lleguemos a ese punto, vamos a empezar a crecer recto por aquí y a empezar las disminuciones por el otro lado para crear el escote, el cuello de nuestro abrigo. Aquí se los muestro en el otro, hago mis disminuciones, este tiene 3 filas de disminuciones,
Aquí empiezo a tejer recto y en esa misma fila cambio como los papeles y por el otro lado empiezo las disminuciones. Entonces aquí, como les digo, después de las disminuciones de la sisa, empiezo recto y por el otro lado, que es el cuello, empiezo a hacer disminuciones. Aquí me cae que es una disminución de final de fila, pero ustedes, según las que hayan hecho para la sisa, pues esto será al final o al principio, ¿vale? Simplemente les estoy dando el ejemplo, pero ya saben que se invierten los papeles. Y haremos disminuciones y disminuciones en esta parte del escote hasta alcanzar la altura D de esta parte de arriba de la pieza. Vamos haciendo disminuciones y aquí creciendo recto hasta alcanzar algo más o menos así. Es la altura D la que nos va a decir cuándo parar. El ancho G que pueden ver en sus modelos es orientativo, lo importante sobre todo es la medida D. Entonces vamos a poner aquí ya nuestras piezas juntas, nos deben coincidir en la parte de la manga. Aquí viene el cuello, el escote y el otro vendrá cruzado por este lado. Vamos a aprender a hacer los botones, ahora lo vamos a ver paso a paso, pero quiero mostrarles un pequeño resumen de cómo se ponen los ojales. Entonces, vamos a empezar haciendo los ojales con la parte de abajo, con la pieza que va a ir por debajo. Vamos a poner el primer botón donde nosotros queramos, esto es solo una marca de donde va a ir el botón, más o menos a 3-4 filas del borde. Y lo mismo haremos con el botón de arriba, lo pondremos más o menos donde nosotros creamos que queda bonito, en la misma columna. Y lo único que nos falta es poner el tercer botón justo en el centro. Vamos a contar el número de puntos sube y lo vamos a poner en el centro. Como les digo, ahora lo veremos paso a paso, este es como un resumen. Entonces ya tenemos nuestra primera fila de botones equidistantes. La segunda fila de botones será lo último que vamos a poner. Primero vamos a hacer los ojales por este lado. Vamos a hacer este ojal a la misma distancia, pero por este lado. Luego vamos a crear los otros ojales, los del otro lado cruzado. Si se dan cuenta, nos coincide con el primer botoncito. Y luego, ya con eso, pues pondremos la otra fila de botones. Este, como les digo, era un resumen, ya vamos a verlo paso a paso. Entonces, como vimos, seleccionamos ese punto donde queremos nuestro primer botón. En la misma columna ponemos el botón de arriba y contando los puntos que hay, vamos a poner el tercer botón justo en la mitad. Hago todos los ajustes que sean necesarios para que esto quede equidistante y que lo veamos bien en nuestro abrigo. Los otros botones los veremos después. Ahora lo que vamos a hacer es empezar otra pieza de adelante. De momento las instrucciones son exactamente iguales que la primera. Y la pieza de adelante número 2, vamos a ver dónde creamos ese primer botón y vamos a estar atentos para que cuando pasemos por ahí, por ese mismo punto, pero en la pieza número 2, vayamos a crear el ojal. Entonces lo voy a marcar, será en esta fila que estoy empezando y en esa columna que acabo de marcar. Empiezo mi fila común y corriente hasta llegar al marcador. Yo lo hice aquí en el tercer punto desde el borde. Aquí ya llegué donde está el marcador, entonces tengo que crear mi ojal. Se crea con 2 cadenas, nos saltamos ese punto, un punto entero, y pasamos al siguiente agujero de V, donde volvemos a hacer un punto V. Simplemente se crea con esas 2 cadenas y saltándonos el punto V de abajo. Y ahí sigo haciendo puntos V hasta que me toque crear el siguiente ojal, que ya veremos cómo se crea. Entonces voy a quitar este marcador, este ojal ya me quedó listo y esto realmente va a ir pues al revés, va a ir puesto de esta manera en la esquina de acá, lo ponemos bien planito como si ya fuera el final
y ese ojal que acabamos de crear va a corresponder a un botón que va a ir ahí abajo en la pieza 1. Entonces contamos las columnas, los puntos V que hay desde el borde hasta ese futuro botón y los replicamos en nuestra otra pieza desde el otro borde. Ahí ya me queda marcado donde tengo que hacer el segundo ojal. Este iría aquí y este ojal pues debe coincidir con el primer botón. Deben ir cruzados. Entonces ahora voy haciendo puntos V hasta llegar a ese nuevo ojal, a ese nuevo marcador. Y ya sabemos cómo se crea. Hacemos 2 cadenas, saltamos ese punto y en el siguiente volvemos a hacer nuestros puntos V. Ahí ya está creado mi segundo agujero, mi segundo ojal. Termino la fila común y corriente. Y en la nueva fila la empiezo también común y corriente con 3 cadenas. Voy haciendo puntos V hasta llegar al agujero y en el agujero simplemente hago 2 puntos altos. Hago como una nueva V, pero ahí en ese agujero grande y así ya se integra ese ojal a mi tejido. Y así nos quedarían nuestros agujeritos para el botón. Hago lo mismo con el del otro lado. Ahora simplemente hay que seguir subiendo hasta que aparezca el nuevo botón que ya estaba marcado. Entonces tenemos que estar bien atentos con el número de filas y cuando llegue la fila donde toca botón, pues volvemos a abrir los 2 ojales. Ya sabemos dónde, en qué columna son, así que es solo abrirlos y ya está. Hacemos las piezas de adelante exactamente iguales, la única diferencia es que la segunda tiene esos ojales. La última pieza serán las mangas. Vamos a hacer un número de cadenas impar hasta alcanzar la medida H de nuestro modelo. Y cuando tengamos ese número de cadenas impar, medidas estiradas, este será el puño de nuestro abrigo, vamos a hacer una cadena extra y en la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer un punto bajo. Y nos vamos a ir trabajando un punto bajo en cada cadena disponible hasta terminar la fila. Ahí está. Ahora vamos a hacer una cadena, giramos el trabajo y vamos a trabajar en el arito de adelante de cada barriguita. Cada barriguita en crochet tiene 2 aritos. Trabajaremos solo el de adelante, un punto bajo en cada arito de adelante. El arito de atrás que dejamos libre nos creará una textura en la otra cara del tejido. Ahora llegamos hasta el final, hacemos una cadena, giramos el trabajo y vamos a trabajar en esta oportunidad en los aritos de atrás de la barriguita. Entonces buscamos esos aritos de atrás y hacemos un punto bajo en cada uno, en cada aro de atrás para seguir creando esa textura en este lado del tejido. Después haremos 3 cadenas, después de terminar esa fila giramos el trabajo y en el primer punto, en la primera barriguita, haremos un punto alto. Ahora nos saltamos un punto y en la siguiente barriguita hacemos un punto V, o sea, 2 puntos altos. Y así seguimos trabajando una primera fila de punto V, solo que en esta oportunidad lo hacemos sobre los puntos bajos. Ahí ya trabajé en el último punto. Y este será el ancho de nuestra manga. Vamos a hacer otras 2 filas con este mismo ancho y luego trabajaremos unos aumentos para ampliar el ancho de nuestra manga. Entonces voy a hacer esas 2 filas, aquí las tengo, en total 3 filas de punto V sin aumento y empezamos ahora sí los aumentos. Hacemos 3 cadenas, giramos el trabajo y en el primer agujero hacemos 1 y 2 puntos altos en ese primer agujero. Nos queda entonces ya como una V doble en esa primera esquina y ahora seguimos trabajando un punto V en cada agujero. Aquí ya seguimos normal hasta el otro extremo de la fila y en el último agujero de V hacemos 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Ya está creado el aumento del final de la fila.
Ahora para la siguiente fila haremos 3 cadenas, giramos el trabajo y vamos a trabajar un punto V en cada agujero de esa V doble. Entonces en este agujero hacemos un punto alto, ya está creada esa V, y en el siguiente agujero del aumento hacemos 2 puntos altos. Y así ya empiezo mi fila, ya con el aumento tenemos un nuevo punto creado. Y ahora sigo trabajando normal hasta el otro lado donde me encuentro con el aumento. Entonces hago 2 puntos altos en el primer agujero y 2 puntos altos en el segundo agujero del aumento. Y ahí ya tengo esa fila sin aumentos y voy a hacer otras 2 filas sin aumentos que ahora sí se trabajan común y corriente como ya hemos venido trabajando en todo el proyecto. Haré en total 3 filas sin aumento, una con aumento, 3 sin aumento, una con aumento, hasta alcanzar la medida I de nuestro modelo. Aquí lo vemos, alterné esas filas, alcancé a hacer 3 aumentos y ya alcancé el ancho I para mi manga. Ahora voy a seguir creciendo sin aumentos hasta alcanzar la medida B, esa altura también será para la manga. Aquí el principio con aumentos y luego recto hasta alcanzar la altura B y con esa última fila como siempre estamos haciendo ya en el otro color. Haremos ahora unas disminuciones para cerrar la parte de arriba de la manga. Ya sabemos cómo hacer disminuciones en cada lado del tejido. Aquí hice la del principio y en el otro lado haré la final. Y así voy cerrando ese ancho hasta alcanzar la medida J aquí en la parte de arriba de la manga. Entonces aquí yo ya terminé. Podemos hacer una cadena después de la última disminución para que quede bien sujeto el tejido y vamos a cortar el hilo bastante largo. Vamos a aprovechar este mismo hilo, aquí retiramos el ganchillo y aprovecharemos este hilo para hacer la costura de la manga. Entonces ahora solo me queda traer una aguja de lana y como les dije con el mismo hilo y confirmando que las costuras nos queden en la parte de adentro, en la parte del revés del abrigo, voy a fijar aquí la manga en la parte del hombro, que sería la mitad de la manga, y empiezo a coser las 2 piezas un poco en zigzag. Cuando llegue al hombro ya voy a unir la siguiente pieza, ahí en ese hombro es en donde se me unen las 3 piezas de ese lado y bueno, sigo la costura dando toda la vuelta por la manga. Después de terminar la costura aquí donde se une la manga, coseremos por aquí con el otro color y también pues los costados del abrigo. Y después de las costuras ya le daremos la vuelta a nuestro abrigo, pondremos los botones ya en su sitio y por fin ya estará listo para estrenar, para regalar. Espero que les haya gustado este tutorial. No olviden suscribirse al canal. Todos los lunes traeremos un nuevo tutorial, así que no olviden darle a la campanita para estar notificados de los nuevos tutoriales. Un abrazo muy grande, hasta la próxima semana y buen crochet.